No sabría decir exactamente cuándo cambió. Tal vez fue la forma en que Tomás empezó a quedarse un poco más después de las reuniones, haciéndome comentarios que no tenían que ver con trabajo. O cuando soltó esa risa espontánea en medio de un almuerzo, por una broma tonta que le hice. Lo que sí sé, es que lo empecé a notar. Cada mirada que duraba un segundo más. Cada pequeño roce al pasar cerca mío. Cada conversación donde ya no había tensión, sino algo cómodo, casi cálido. Habíamos empezado a tener chistes internos, como si el pasado se hubiera enterrado bajo capas de complicidad nueva. No podía evitarlo. Me encontraba buscándolo con la mirada cuando entraba a la oficina, esperando su sonrisa, sus comentarios. Nunca pensé que sentirme cerca de alguien podría ser tan sencillo y tan aterrador al mismo tiempo. Pero todo eso empezó a cambiar con la aparición de Samuel. Lo conocía. Claro que lo conocía. Samuel venía del mismo tipo de mundo que yo. Eventos corporativos, recepciones familiares, reuniones donde las sonrisas eran más importantes que la sinceridad. Lo había visto más de una vez, incluso habíamos intercambiado saludos superficiales en más de una ocasión. Pero nunca le había prestado demasiada atención. Era uno más del montón. Educado, correcto, con el tipo de elegancia calculada que se aprende desde la cuna. Y ahora estaba con Tomás. Hablaban con una soltura que dolía. Risas compartidas, gestos naturales, una intimidad que no parecía construida de a poco, sino rescatada del pasado. Lo observé desde mi oficina, fingiendo concentración, pero con los dedos crispados y el pecho en una tensión constante. No lo dije, no comenté nada, pero algo dentro de mí ardía. No eran simples celos. Era miedo. Miedo a perder lo poco que había logrado reconstruir con Tomás. Miedo a que otro llegara y reclamara un lugar que yo apenas empezaba a tocar con la punta de los dedos. Intenté actuar normal, profesional, cordial, pero cada vez que escuchaba el nombre Samuel en los labios de Tomás, algo me tensaba por dentro. Y entonces, esa noche en el restaurante, cuando los vi entrar juntos, riendo, como si el mundo fuera solo de ellos dos, supe que no iba a poder fingir mucho más. Y menos aún cuando Samuel, con toda su elegancia arrogante, decidió invitarme a su cena con Tomás. Como si quisiera marcar territorio. Como si yo no tuviera derecho a estar allí. Pero acepté, porque renunciar a esa cena significaba rendirme. Esa noche, me prometí no hacerlo. Samuel no paraba de provocarme, y por más calma que trataba de fingir era inútil. Pero ver cómo Tomás se sentía incómodo y se esforzaba por mejorar el ambiente, hacían que mis ganas de darle su merecido a Samuel se contuvieron. Para su suerte, la cena terminó sin ninguna agresión física por más que él no lo hiciera fácil porque, al final, insistió en llevar a Tomás a casa. Solo vi cómo se marchaban juntos en busca del auto. Intenté mantenerme al margen, pero me empezaba a consumir la idea de que Tomás pudiera tener a alguien más. Alguien como Samuel. Alguien con quien nunca tendría que explicarle su mundo. Me volvía loco. Empecé a perder la paciencia con cosas mínimas, a estar más callado, más seco. Y Tomás lo notó. Lo sé, porque me miraba con esa expresión que mezcla preocupación con distancia. El giro llegó una semana después. Fue una noche, en una cena benéfica a la que ambos, Samuel y yo, fuimos invitados por nuestras respectivas familias. Tomás, por casualidad, también estaba ahí, acompañando a un cliente. Me acerqué a saludar, sin intención de quedarme. Pero Samuel me interceptó. ¿Siempre tan protector con Tomás? Me dijo con una sonrisa que no era realmente una sonrisa. ¿Siempre tan territorial con lo que no es tuyo? Respondí, sin pensar. El aire se cortó entre nosotros. No te creo ni por un segundo, Martín. A ti no te interesa nadie que no puedas controlar. Tomás merece algo real. No una obsesión disfrazada de redención. Y tú no lo conoces. Solo te gusta cómo te hace sentir. ¿Y tú no? Silencio. Porque sí. Porque era cierto. Porque cada gesto de Tomás me tocaba en lugares donde nadie más podía. Porque me estaba enamorando. Y Samuel lo supo. Lo vio en mis ojos. Ten cuidado, me dijo, acercándose un poco más. Porque si tú lo hieres otra vez, no voy a dejar que te acerques de nuevo. Y se fue. Dejándome ahí, con el corazón latiendo con una mezcla de rabia, miedo, y algo parecido a dolor. Me quedé inmóvil, observando a Samuel alejarse mientras Tomás reía con su cliente en la otra punta del salón. No se había enterado de nada. No de ese choque tenso que acababa de ocurrir a unos metros de él. Y agradecí por eso. Por ese momento de ignorancia que todavía me permitía disfrutar de su risa. Pero la semilla del miedo ya estaba plantada. Samuel tenía razón. Yo no sabía amar. Había aprendido a dar lo que se espera, a interpretar el papel correcto, pero nunca había aprendido a entregarme sin condiciones. Lo que sentía por Tomás era lo más puro que había tenido en años, y al mismo tiempo, lo más aterrador. Porque podía perderlo. Porque aún podía arruinarlo. Desde ese día, empecé a ser más consciente de todo. De cómo me ponía nervioso cuando Tomás me tocaba el brazo sin querer. De cómo se me aceleraba el pulso cuando se reía conmigo. De cómo el silencio entre nosotros ya no era incómodo, sino expectante. Pero también me volví consciente de Samuel. De su sombra constante. De la forma en que sus palabras retumbaban en mi cabeza cada vez que Tomás me sonreía. Una obsesión disfrazada de redención. Me repetía eso como un mantra venenoso. ¿Era eso lo que estaba haciendo? Una tarde, cuando Tomás se quedó solo en la oficina revisando unos documentos, pasé por su lado con una taza de café extra. Pensé que te vendría bien, le dije. Me miró y sonrió,
Esa sonrisa cálida que me desarmaba. Gracias, Martín. En serio. Se hizo un silencio, pero no incómodo. Él bajó la mirada al café, y luego al piso. Oye, ¿estás bien? Desde la cena pareces, no sé, distante. Quise mentir. Decir que todo estaba bien. Pero no me salía. Solo intento no cometer errores, susurré. Él me miró, sin entender del todo. O tal vez sí. A veces los errores no están en lo que hacemos, sino en lo que evitamos hacer. Y volvió a su trabajo. Dejándome ahí, otra vez, con el corazón latiendo como una alarma maldita. Sabía que no podía seguir así. Tenía que elegir entre seguir escondido o arriesgarlo todo.